El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, meditamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. La figura de Jesús como buen pastor es preciosa, es impresionante. Y tenemos que entenderla también en el contexto del pueblo que él escuchó a Jesús utilizar esta figura. El pastor para el pueblo de Israel es a la vez jefe y compañero. La figura es muy simple. Podemos ver cómo el pastor camina con las ovejas, las acompaña, pero ciertamente es el que marca el rumbo, el que busca el lugar. Es importante entender esta imagen. El pastor como un paradigma del líder, que es jefe, no deja de ser jefe, no deja de tener autoridad, no deja de ser la máxima autoridad en el rebaño, pero también es un compañero. Camina, sufre la sed, el sol, el hambre, etc. Justo como lo será para el pueblo de Israel la presencia de Dios en el desierto, la presencia de Dios en la historia del pueblo. Es un Dios cercano que camina con su pueblo, que va viviendo la historia cerquita de su pueblo. Siente el hambre de su pueblo y sacia esa hambre. El buen pastor es a la vez fuerte para defender y delicado con sus ovejas. Las conoce y las cuida. Todos estos aspectos del pastor. Es necesario que el pastor sea fuerte para cuidar, pero que sea delicado para proteger, para acercarse. Es importante que el pastor tenga un corazón en el que las ovejas se sientan protegidas. El pueblo de Israel tiene a sus grandes figuras, son pastores. Lo será Abraham, lo será Moisés, lo será David, lo serán los mismos hijos de Abraham, ¿verdad? Es un pueblo que la figura está ahí muy fuerte. Y que en su misión no solamente serán pastores porque tuvieron rebaños de ovejas, serán pastores porque supieron guiar al pueblo y supieron tener las características que Jesús nos va a decir que tiene un buen pastor. La autoridad, no se discute la autoridad del pastor por una razón obvia, pero se funda en el amor y en la entrega. ¿Cómo se distingue a alguien que es pastor? Porque ama y porque se entrega su vida. La autoridad está ahí, pero es una autoridad que se distingue
Jesús hará la diferencia entre el asalariado y el pastor. El asalariado no entrega la vida, da un poco de su tiempo, pero no está dispuesto a dar su vida. Y que tanto sabremos si estamos ejerciendo la vocación de ser pastores, que tanto nuestra autoridad está fundada en el amor y en la entrega, o que tanto no. En el Antiguo Oriente los reyes se consideraban pastores que habían recibido una misión de Dios, y estamos hablando de más allá del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se menciona a Dios solamente pocas veces como pastor, 4 para ser exactos. En el Génesis 48:15, en el Génesis 49:29, siempre en relación a la historia de Jacob y de sus hijos. En el Salmo 23, un salmo tan precioso que tantas veces hemos recitado en nuestros momentos difíciles, y el Salmo 80. El título más bien es para el que viene. Por eso será importante cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Todos saben a lo que se está refiriendo, no solamente porque utiliza el yo soy, sino porque aparte de utilizar el yo soy, dice el buen pastor. Quiere decir, Jesús está afirmando que es el Mesías, que es el pastor del que había sido figura David, que es el pastor del que había sido figura Moisés. Jesús es el pastor que tantas veces se había anunciado, que tantas veces en el Antiguo Testamento se había dicho: vendrá ese pastor. El siervo de Yahvé es Jesús, el buen pastor. Jesús es el buen pastor anunciado, pero también tenemos que tenerlo muy en claro. Las actitudes que tendría que tener un buen pastor las tiene Dios con su pueblo. Un Dios que conoce a su pueblo, que se conmueve con la necesidad de su pueblo, que los alimenta, que los lleva y los guarda, los protege de los lobos, los libera de los lobos. Un Dios que constantemente está con su pueblo. Y la actividad de los pastores, pues es obvio, ¿verdad? Dios la ejerce a través de Moisés, de Josué, de David, de los jueces, de Abraham, etcétera, de los profetas. Entonces es un título que se le da al nuevo David, el título de pastor en el Antiguo Testamento, más que pertenecer a Yahvé, es un título que pertenece al nuevo David, al Mesías esperado. En el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, los pastores, lo podemos leer un poquito en algunas referencias que nos hace el Papa Benedicto XVI o el cardenal Joseph Ratzinger. Los ladrones no eran tan bien vistos, los pastores no eran tan bien vistos, eran más bien existía ese prejuicio de que los pastores eran ladrones, matones. Se nos dice que eran impuros, que antes de entrar en el templo porque estaban oliendo a borrega, a chiva, tenían que purificarse. No eran tan bien vistos como creemos. Entonces Jesús nos habla de estos pastores, son incluidos entre los pobres, entre los últimos, a los que Él viene a traerles el reino. Y es por eso tan elocuente la presencia de pastores en torno al nacimiento de Jesús. Es por eso tan bonito que Dios mande a sus ángeles a hablarle a aquellos últimos, aquellos que eran considerados impuros y ladrones y matones. Dios va a aquellos últimos, a aquellos que están acostumbrados a velar, a dar su vida, a enfrentar al oso y al león. Los pastores, entonces, puestos
por Jesús entre los pequeños, porque son aquellos que están dispuestos a recibir la buena nueva. San Juan no se puede decir que es la parábola del buen pastor, porque en el Evangelio de San Juan no encontramos parábolas, encontramos más bien frases enigmáticas y palabras simbólicas. Y la palabra pastor es una palabra llena de mucho significado para el pueblo judío. Jesús utilizará también, antes del decir Jesús, yo soy el buen pastor, en los versículos anteriores del capítulo 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el acceso a nosotros mismos, para nosotros mismos y para Él. Nosotros accedemos a lo más interior de nosotros mismos, a nuestro más profundo ser, a través de Jesús. Descubrimos al hermano, descubrimos el misterio del hermano a través de Jesús, que es la puerta. Y entonces también esta puerta que nos hace entrar a lo más profundo de nuestro ser, también nos ayuda a salir al encuentro del otro, a salir a dar testimonio de ese buen pastor. Jesús entonces dirá, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y entonces Jesús hace esta comparación entre el buen pastor y el asalariado, mientras que repite en varias ocasiones, yo doy la vida por las ovejas, yo doy la vida porque quiero, yo doy mi vida para volverla a tomar, doy la vida por mis ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús entonces nos dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es obvio que Jesús es el buen pastor porque nadie ha dado la vida por nosotros como lo ha hecho Él. El asalariado, al contrario, las abandona, huye, mientras el buen pastor las conoce por su nombre y ellas lo conocen y reconocen su voz. Al asalariado no le importan las ovejas. Si ve cualquier peligro, huye y las deja y no le importa si el lobo las ataca, las dispersa y las asesina. Para Jesús es importante ser pastor. Es el llamado que Jesús nos está haciendo a cada uno en la particularidad de nuestra vida. Nos está invitando a ser capaces de dar la vida por alguien, por algo. Jesús habla de otras ovejas. Dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil y que es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es importante para poder pertenecer al rebaño de Jesús, escuchar su voz. No se puede ser parte del rebaño de Jesús sin estar dispuestos a escuchar su voz. Y entonces, si Jesús es el buen pastor, hay una invitación para ti y para mí, a ser la buena oveja. Continuamente vemos, ¿verdad? Creo que todos hemos usado la expresión de es que esos son unos borregos que no piensan, ¿verdad? Ahí van en manada, ahí van en masa, y lo vemos de una forma negativa. Pero entonces Jesús nos habla de ser oveja, de ser rebaño. Jesús nos invita a ser parte de su rebaño. Y como que parece, visto desde esta perspectiva, que no es una imagen tan bonita. Pero hay que ver la imagen de la oveja desde la imagen del buen pastor, desde esta figura del buen pastor. No somos una oveja en medio de un rebaño en masa. No somos uno en medio de una multitud. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. El buen pastor habla y reconoce sus ovejas, pero sus ovejas lo reconocen.
reconocen su voz. Es necesaria una relación profundamente personal para ser parte de este rebaño. Una relación personal con este buen pastor. No podemos ser parte de este rebaño. No podemos ser ovejas. No podemos ser una buena oveja sin haber tenido una relación personal con este pastor, con nuestro pastor. Se vive verdaderamente al seguir a este pastor. Contrario a lo que podría pensarse, que entre más libre, entre más ir por tu rumbo, por donde tú quieres, más vivo estás. Si somos ovejas, no podemos vivir si no tenemos un pastor. Porque una oveja se pierde. Una de las características de las ovejas es que tienen un pésimo sentido de ubicación. No saben encontrar la comida, el agua, no saben defenderse por sí mismas. Es necesario las ovejas fueron creadas así, para vivir en rebaño, para dejarse guiar. Es increíble, ve uno en YouTube ovejas reconocen la voz del pastor. Es increíble el tipo de videos que uno encuentra. La belleza de ovejas que no se inmutan ante la voz de otros, pero cuando habla el pastor lo reconocen y lo siguen. Es importante que tú dejes de escuchar otras voces. Es importante que tú te dejes guiar por la voz de este pastor. Que seas capaz de reconocer en medio de tantas voces, en medio de tantos gritos, de tanto ruido, la voz del pastor. Y que seas lo suficientemente inteligente como para ir tras de él. Jesús nos invita también en esta doble cara de la moneda de esta imagen. Nos invita Jesús también a pastorear, a ser ovejas que llamen a otras ovejas, que las conduzcan hacia el único pastor. Porque Jesús es el único pastor. Nosotros somos ovejas que lo seguimos y que en el seguirlo atraeremos a otras a seguirlo también, a poder vivir plenamente, porque Él es el único que nos conduce a lugares seguros. Es el único que nos alimenta. Jesús ha dado la vida por nosotros. La figura del pastor herido es tan preciosa. Un pastor herido es un pastor que ha amado lo suficiente. Encontramos en el relato de David, de la historia del rey David, cómo ese muchachito había sido capaz de enfrentar al oso y al león para defender a su rebaño. Jesús, el buen pastor, el pastor herido, se viene a mostrarse a nosotros en los evangelios del domingo pasado y antepasado, con sus heridas abiertas, unas heridas que son heridas que sanan. Las heridas del buen pastor son heridas que dan la vida. ¿Por qué? Porque esas heridas que trae en su cuerpo el pastor, esas cicatrices que dejan las mordidas del lobo, del león, del oso, son mordidas, son arañazos que tendrían que estar en el cuerpo de la oveja y no en el cuerpo del pastor, pero el pastor se pone en medio. Hoy Jesús te invita a ver cuántas heridas le has evitado a tu rebaño, cuántas heridas están en tu corazón porque no están en el corazón de tus ovejas. Tú como padre de familia, tú como esposo o esposa, como hijo de padres adultos de la tercera edad, como hermano, como patrón, como párroco, como catequista. ¿Cuántas heridas están en tu corazón? Y que gracias a eso, el corazón de tus ovejas, que son ovejas de Cristo, está sano. Hoy, entonces, se nos vuelve a mostrar el buen pastor, vuelve a mostrarnos sus heridas, heridas que nos han sanado, heridas que nos han salvado. Hoy Jesús
viene a llamarnos por nuestro nombre y viene a invitarnos a seguirlo. Hoy Jesús nos desafía a ser buenos pastores. Hoy Jesús nos desafía a ser capaces de dar la vida. Jesús nos desafía a reconocer su voz y la voz de su Padre. Que el Señor nos permita en este Domingo del Buen Pastor a todos sus sacerdotes a tener un alma de pastor, a vencer la tentación de ser asalariados, que huyan cuando el lobo llega. Que el Señor nos permita en obediencia y en comunión con la Iglesia, con nuestros obispos, con el Papa, ser capaces de llevar a nuestro rebaño hacia Él, que es el pastor. Hacer esas ovejitas que llevan ese cencerro, que no dejan de ser ovejas, pero que ese cencerro les ayuda a ser guías de otras ovejas. Que el Señor nos permita no ser arrieros, que a golpes y a gritos empujan a los demás hacia Él. Que nos enseñe a ser pastores, que con nuestra voz, que con nuestro testimonio que sigue al pastor, seamos capaces de arrastrar a otros, de llevar a otros al amor de Jesús. Querido hermano, te pido que en este día que escuchas este audio, hagas una oración por todos los jóvenes que están discerniendo si irse a seminarios, si irse al convento o no hacerlo. Por todos nuestros seminaristas, especialmente por aquellos que están sufriendo tentaciones fuertes, por todos nuestros sacerdotes, por todos nuestros obispos y de una forma muy muy especial por nuestro Papa, para que como San Pedro sea capaz de ser el primer seguidor de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.